Buenas noches. De nueva cuenta, es una cápsula jurídica. Mi nombre es Uber Manuel Pérez Raúl. Estamos en el octavo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho. Y vamos a hablar ahora de pues como tal, de las diferencias entre lo que es derecho mercantil, derecho civil, algunas de ellas, y en generalidades, características de contratos mercantiles. Bueno, como sabemos, el contrato tiene sus orígenes en contratos entre personas, tienen sus orígenes en Roma. En gran medida es la base de gran parte de la economía individual e industrial. En esta última, consensualmente, hablando a gran escala, lo que es pues entre empresas, empresarialmente y contractualmente hablando, a gran escala. En estas diferencias que tenemos del derecho civil, el derecho mercantil, pues hay algunas de las que pues quiero retomar características. Hablando del precio, es algo pues que tanto como en el derecho civil como en el mercantil es regulado entre las partes. Ahí no tienen diferencia máxima entre cada derecho, es solamente regulado entre las partes. Ya sea las partes, un tercero o un particular. A diferencia, pues, que podemos sobresaltar es en el derecho civil. Pues eso sí, el día o la fecha en la que y el lugar en la que se han entregado los artículos, pues ese fue el precio fijado en pues me suena más como cuando en un centro comercial compras un artículo y lo lleva impreso, ¿no? El precio, ¿no? Ese precio fijado en ese día, en ese lugar, ese sería para cualquier cuestión el precio fijado, ¿no? No habría diferencia. En cuestión a los efectos, pues prácticamente no tienen mucha diferencia. El derecho civil, el derecho mercantil, para efectos es prácticamente las mismas. En la cuestión de prescripción de las acciones de resolución, pues tenemos que en lo que es el derecho mercantil, van a ser 6 meses a prescribir alguna acción de resolución, y en el civil 6 meses a 4 años. Es un poco notoria la diferencia, dado que, pues, como en un principio lo mencionaba, así como tiene sus orígenes y sus bases, pues la realidad de nuestro país también es que es el derecho civil quien es la instancia, ¿no? La instancia que prácticamente atiende casos, al no haber una materia en específico órganos juzgados que sean especialistas, ¿no?, en derecho mercantil. Ahora, en venta de lo ajeno para
alguna característica entre los dos, pues no es tanto como que la haya, pero es una cuestión válida entre los dos. Obviamente, ¿verdad? Si tiene alguna repercusión es independiente, ¿no? Posterior a ello. Según el sujeto, pues a diferencia en cuestión de lo mercantil, pues prácticamente su nombre lo dice, una persona que trata una cuestión de un contrato mercantil, pues sí, uno de los dos sujetos básicamente es un comerciante o debe de tener la capacidad como tal dentro del comercio, a diferencia del derecho civil. Otra cuestión de la legislación aplicable en estas dos ramas del derecho, tanto la mercantil como la civil, pues sería la cuestión primaria a la regla especial. Es primaria la regla especial a la regla general. La legislación que rige el derecho comercial es distinta. Si bien a donde llegan las controversias es en los juzgados civiles, pues prácticamente el derecho mercantil tiene su propia ley aplicable, ¿no? La transferencia del dominio entre las dos ramas del derecho, el derecho mercantil y el derecho civil, es pues una parte, obviamente la mercantil, a diferencia de la civil, pues es onerosa, ¿no? Dado que pues la transferencia del dominio dentro del derecho civil puede cambiar, ¿no? Pero en el derecho mercantil es una característica, ¿no? Onerosa. En cuanto al lucro, bueno, dentro del derecho mercantil, su nombre lo dice, el lucro es pues eso, ¿no? Algo inherente y propio del derecho mercantil, a diferencia del derecho civil. Es no una característica propia como tal. Hay vertientes unilaterales. En ese aspecto, el derecho civil no se obliga o recíprocamente, ¿no? Onerosos y gratuitos. Bien, aquí ya vamos a comentar lo de los contratos en las características dentro del derecho mercantil. Existen los onerosos y gratuitos, son características de los contratos dentro del derecho mercantil. Hablemos algo oneroso, que sería pues grabándose cada uno a beneficio de otro. Pues los gratuitos obviamente no habría como tal ese beneficio, ¿no? Algún gravamen, ¿no? Por ser gratuito, ¿no? También están los contratos solemnes y consensuales. Pues solemnes, como su nombre lo dice, la solemnidad es pues un contrato real, ¿no? Que requiere de esas características que haya en la solemnidad dentro del contrato, ¿no? Tiene que haberla, de otra manera no sería un contrato real, no aplicaría como tal, pues tendría su dudosa procedencia, ¿no? A los consensuales, que solamente pues
se amerita el consentimiento, ¿no?, de alguna de las partes. En los otros contratos que tenemos dentro del derecho mercantil existen los principales y accesorios de garantía. Si bien en esos contratos principales subsiste sin necesidad de otra convención o obligación principal, a diferencia de los accesorios de garantía, no pueden subsistir sin esa tal convención, ¿no?, como obligación principal. Por eso se definen como principales y accesorios de garantía. Un contrato de accesorio de garantía no puede subsistir sin ella, ¿no? Tiene que llevarla o tiene que tener la garantía dentro de él. A un contrato principal, pues ese contrato subsiste sin la necesidad de otra convención u obligación principal. De suministro, por último, tenemos este contrato que asume la obligación de cumplir prestaciones periódicas y continuadas en la medida que lo solicite y por un precio fijado o a fijarse. ¿Qué quiere decir? Asume esa obligación en cuanto al contrato de suministro. Es muy específica la definición del nombre de alguna pues título, ¿no?, de contrato como este de suministro, ¿no? Su nombre lo lleva dentro del mismo, ¿no? Suministro es periódicamente una prestación que se asume a cumplir a la medida que lo solicite la otra parte, ¿no?, quien requiere el suministro, ¿no? Y dentro de ello, pues es a un precio fijado, ¿no?, o a fijarse, dado cual a consecuencia del tiempo se puede pensar, pues los precios son variables, ¿no? Es como todo dentro de precios, ¿no? Hoy el día el precio de alguna cuestión o artículo está a un precio, y el tiempo va haciendo una demanda, ¿no?, que hace una variabilidad dentro de eso. En parte, pues es parte del tema. Solamente había mencionarse que características propias de diferenciación tienen el derecho civil, el derecho mercantil y pues características de los contratos mercantiles solamente, y también que en esas características llevan la denominación del nombre del contrato, ¿no? Espero haya servido de apoyo la cápsula y pues agradezco la atención. Hasta luego a todos.